Bueno, mientras sigue llegando gente, voy a continuar con lo que ya habíamos hecho y vamos a revisar un poco los últimos ejercicios que hicimos, más que nada para que estemos conscientes de que la dificultad de estos ejercicios está en entenderlos, seguir un procedimiento que debe estar muy claro, ¿sí? Seguir un procedimiento que debe estar muy claro en la forma de resolución, y una vez que hayamos hecho eso, ya podemos avanzar. Fíjense que voy a tomar el último ejercicio de los que están en el libro. Este libro es un libro de la doctora Luz María García Cruz. Luz María García Cruz es una profesora con muchos años de experiencia como profesora. Ha escrito varios libros, sobre todo los libros que se utilizan para este curso regularmente. Este libro, del cual saqué los datos, es un libro que fue editado por Pearson y que una parte de la edición estuvo a cargo de la UAM, la doctora. Estuvo ella consciente de que tenía que supervisar bien ese trabajo. Bueno, este ejercicio que aparece aquí, supongo que ya lo están viendo. Perdón, ¿sí lo ven? ¿Sí me ayudan? Sí, sí, Sí se ve. ¿Sí están bien? Perfecto, dice ejemplo 3.3. Voy a, más que nada, repasar este ejercicio porque tiene todos los ingredientes, absolutamente todos los ingredientes que necesitamos para esta parte del curso. Fíjense, tengo un cuerpo A que está en un plano inclinado. Este cuerpo está unido por una cuerda a través, ¿no es cierto?, de una polea a un cuerpo B. El cuerpo A y el cuerpo B, ¿no es cierto?, están unidos por una cuerda. La polea es una polea que no la vamos a tomar en cuenta en este momento. Más que nada la vamos a usar como el medio de transmisión y de cambio de dirección, ¿no es cierto?, de la tensión. La tensión es una forma de fuerza que se da a través, ¿no es cierto?, a través de cuerdas, ¿sí? Entonces, como le quiero cambiar la dirección a la cuerda, pongo una polea, pero no voy a incluir en el cálculo la polea. Entonces, veamos, dice, el bloque A descansa sobre una superficie inclinada con un ángulo de 30 grados y está conectado mediante una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción. Polea ligera sin fricción. A un bloque que cuelga B. ¿Cómo se muestra? El coeficiente de fricción cinético entre el bloque A y la superficie es muK, es decir, hay fricción en A. ¿Hay fricción en A? A está, ¿no es cierto?, tirado por una cuerda, ¿sí? Hay una tensión en esta dirección hacia, ¿no es cierto?, hacia la polea, y de la polea, ¿no es cierto?, B está cayendo. Entonces, que quede claro, el coeficiente de fricción es muK. Si los bloques se sueltan del reposo, es decir, A está en reposo en este momento, se suelta y naturalmente B, fíjense que la masa de A es menor que la masa de B. Esto significa que B, en principio, si no tomamos en cuenta la fricción, debería arrastrar a A hacia, ¿no es cierto?, hacia la polea. Entonces, una vez que consideremos que los bloques se sueltan, la aceleración con que se mueven los bloques. B, la tensión de la cuerda, porque la cuerda tiene tensión. La tensión no es otra cosa que una fuerza que aparece por el efecto de la cuerda. La fuerza de fricción y la fuerza normal. Fíjense que me están pidiendo todos los detalles del problema. Me dicen que la masa de A es 2.25 kilogramos, la masa de B es 3.15. Por eso, como la masa de B es mucho mayor
bueno, es prácticamente 1,5 veces la masa de A, ¿sí? Y MUCA es 0,65, esto significa de que hay una fricción fuerte, es decir, A podría no moverse porque la fricción puede ser fuerte. Alguien me puede preguntar, oiga, ¿y qué ocurre si yo realmente supongo que B arrastra a A? Y bueno, pues ya estoy poniendo el problema al revés. Entonces, la respuesta es sencilla. Si A no es arrastrado por B, sino que todo lo contrario, B es arrastrado por A, porque fíjense que A está en un plano inclinado. ¿Esto qué significa? De que A puede por sí solo moverse si no existiera B. Entonces, en este caso, de que pudiera ocurrir de que la suposición que hice inicialmente fue incorrecta, o sea, aquí estoy suponiendo que B arrastra A, B baja y A, ¿no es cierto?, asciende sobre este plano inclinado. Esa es la suposición que yo voy a hacer en este momento. Ahora, para hacer esta suposición, yo me baso en que la masa de A es menor que la masa de B, en principio. Pero, si ustedes se fijan, este coeficiente de fricción no apoya, no ayuda al movimiento, sino que todo lo contrario, lo disminuye. Entonces, podría ocurrir que este MUCA, ¿no es cierto?, complementara la diferencia de masa que tienen aquí. Otra cosa, como A asciende en el plano inclinado, ascender en un plano inclinado implica una fuerza extra para subir, porque A está subiendo con una inclinación de 30 grados. Entonces, si ustedes se fijan, es difícil que una persona cualquiera, al ver estos datos, simplemente diga, no, B cae, no hay ninguna duda, A es arrastrado hacia la derecha. No es cierto, no es cierto. Pero si nos equivocáramos y ocurriera exactamente lo contrario de la suposición que hicimos inicialmente, entonces los valores que yo voy a obtener van a tener signo menos. Es decir, B en vez de caer va a subir, por lo tanto tiene el signo contrario a caer. Caer es signo menos, subir es signo más. A, en vez de ser arrastrado hacia la derecha, podría estar moviéndose hacia la izquierda. En ese caso, la velocidad de A sería negativa. El desplazamiento de A sería negativo. Entonces, la única diferencia de hacer una suposición y que esta no sea cierto es que los valores que yo obtenga van a tener signos menos, van a tener signos menos. En vez de ser signos más, van a tener signos menos. Entonces, este es un muy buen caso que vamos a considerar más que nada por segunda vez, porque se supone que ya lo vimos, ¿sí? Pero más que nada porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, incluir todos los ingredientes que podría tener un problema como los que se espera salgan en el examen correspondiente. Dice, debido a que la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque A es paralela a la superficie, y dado que la cuerda es paralela a esta última, y en este caso resulta más conveniente elegir el eje X paralelo a la superficie inclinada. O sea, en vez de ponerlo horizontal, lo ponemos paralelo a la superficie inclinada. O sea, voy a poner el eje X aquí sobre la superficie. Entonces, A está moviéndose en la dirección, ¿no es cierto?, XY, pero en que X coincide con la superficie del plano inclinado, la superficie del plano inclinado. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿por qué es más conveniente? Porque así X es el movimiento de A y Y, ¿no es cierto?, es perpendicular al plano inclinado. Entonces, de esta manera, el problema del movimiento de A quedaría escrito en un sistema de referencia. En el caso de B, vamos a usar la convención. B se está moviendo hacia las posiciones negativas del eje Y. O sea, aquí voy a tener un sistema, acá voy a tener otro.
Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? No hay ningún problema porque los resultados de aquí se van a transmitir a través de la tensión, porque la tensión de la cuerda sobre A es igual a la tensión de la cuerda sobre B. Es decir, son la misma tensión, ¿sí? La tensión de A y la tensión de A y la tensión de B son las mismas. Entonces, de esta manera, la fuerza de fricción F, la tensión y la fuerza normal tendrán solo una componente, es decir, estaríamos trabajando nosotros para el caso de la fuerza de fricción a lo largo del eje, ¿no es cierto?, que es X de mi plano inclinado, ¿sí? La tensión iría en la misma dirección, pero acuérdense que la fricción es negativa y la tensión va a ser positiva. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Entonces estaríamos en condiciones de entender el ejercicio como un ejercicio modelo suficientemente complicado para para que no se nos vaya ningún detalle pequeño, ¿sí? Ahora bien, fíjense que lo que yo voy a hacer es primero un diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre se trata de buscar las fuerzas que estamos considerando. Ahora bien, fíjense, voy a poner el eje X en el plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Ahora bien, para el caso A, recuerden ustedes que la fuerza del peso, aquí lo escriben con W el peso, WA, que es el peso del cuerpo A, va hacia abajo. Es decir, en vez de que yo tenga una sola componente, como cuando estoy trabajando con X horizontal, aquí mi peso va a tener una componente, ¿no es cierto?, una componente Y y una componente X. Fíjense que yo les decía que este cuerpo tiene la posibilidad de moverse hacia la izquierda, claro, porque resulta que el peso del cuerpo tiene una componente que es paralela, ¿no es cierto?, al plano inclinado. Es decir, no cabe la menor duda que si no estuviera esta tensión T, entonces este cuerpo estaría, ¿no es cierto?, estaría moviéndose por el plano inclinado hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo no voy a tener el peso, sino que voy a tener la componente del peso perpendicular al plano inclinado, ¿sí? Hacia abajo es el peso. Esta es la componente del peso, porque el peso es vertical hacia abajo. Esta es componente hacia abajo, pero tiene un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Entonces, si ustedes se fijan, esta componente es la componente perpendicular del peso, ¿sí? Y hay una componente que es paralela al eje X. Esta componente es negativa porque va en dirección contraria al eje X. Ahora, esta componente del peso es anulado por la normal hacia arriba. La superficie opone un movimiento, una fuerza, lo cual hace de que esta componente no se hunda sobre la superficie, sino que la superficie rechaza al cuerpo, es decir, es la reacción al peso, y por lo tanto el cuerpo se puede deslizar sobre la superficie. Entonces tengo hacia arriba NA, hacia abajo WA coseno de 30 grados. Si ustedes se fijan, WA es el peso, esto es el cateto adyacente al WA, y por lo tanto esta componente va a ser WA coseno de 30 grados. Esta otra componente, que es la componente que está en la dirección del plano X, del eje X en el plano, es WA seno de 30 grados, cateto opuesto, ¿sí?
El ángulo lo tenemos aquí, 30 grados, cateto opuesto, entonces esto sería WA seno de 30 grados, este es el cateto adyacente, WA coseno de 30 grados. El bloque A se mueve hacia arriba sobre la superficie inclinada con aceleración A sub AX, A sub AX, ¿sí? En tanto que el bloque B lo hace hacia abajo con aceleración ABY. Como la cuerda es ideal, los bloques se moverán con la misma aceleración. En realidad, sabemos nosotros que las cuerdas realmente no hacen otra cosa más que, ¿no es cierto?, cambiar la posición de aplicación de la tensión o de la fuerza aplicada. Entonces, esto es lo que de alguna manera estamos haciendo. Es decir, la cuerda es ideal en el sentido de que no la vamos a tomar en cuenta y por lo tanto las aceleraciones A sub AX es igual a A sub BY. Y a esto le vamos a llamar A minúscula. Ahora bien, fíjense que aquí tengo la tensión hacia arriba y la fricción hacia abajo. Tensión menos la fricción menos mg MA por G seno de 30 grados. Yo les decía que esto de aquí es WA seno de 30 grados. WA es la masa por G, por el seno de 30 grados. Ahora, estas son las fuerzas que actúan sobre A. Tenemos en la dirección X, tenemos la tensión hacia arriba, la fricción hacia abajo y esta componente del peso que es WA, ¿no es cierto?, seno de 30 grados. El peso es masa por aceleración de la gravedad y esto me da MAG seno de 30 grados y esto va a ser igual a MA por la aceleración, masa de A por la aceleración. La otra ecuación es la ecuación del eje Y. Fíjense que hacia arriba tengo NA, hacia abajo tengo MAG coseno de 30 grados. WA coseno de 30 grados es MAG coseno de 30 grados. En este caso, el cuerpo no se despega del eje X, por lo tanto, esta segunda ecuación me dice que es cero. Cero. ¿Qué significa eso? De que no hay movimiento, no hay aceleración fuera del eje X, fuera del eje X. No hay. Ahora bien, aquí dice T menos fricción menos MAG seno de 30 grados. La fricción es muK por NA. Es decir, NA ya lo conocemos. NA, ¿no es cierto?, está dado por esta ecuación de aquí. Y la fricción es muK, o sea, el coeficiente de fricción cinético por NA. Ahora bien, NA ya lo conozco. Si se fijan, aquí tengo una ecuación con la cual puedo despejar NA y me da el resultado del valor de NA. Entonces, para el cuerpo A, estas son las dos ecuaciones que tengo. Ahora, para el cuerpo B, si ustedes se fijan, todo el movimiento de B es a lo largo del eje vertical. Ahora, hacia abajo tengo el peso, hacia arriba tengo la tensión. Y por lo tanto, ¿sí?, todas las fuerzas de B se reducen a el peso y la tensión. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo tengo es que la suma de las fuerzas sobre B va a ser igual a MB por A sub B en X igual a 0. ¿Por qué? Ah, bueno, porque resulta que este cuerpo se mueve en la vertical. Por lo tanto, el eje X no hay movimiento. Y si no hay movimiento, esta ecuación es 0. Por otro lado, en la dirección vertical, lo que yo tengo es que hacia abajo tengo MG, MB por G, que sería el peso hacia abajo, menos la tensión que es hacia arriba. Y fíjense que MB por G es el peso. Y la aceleración que me están diciendo va en la dirección del peso. Tiene el signo de MBG. Por lo tanto, el cuerpo me están diciendo explícitamente que cae.
junto con MBG menos la tensión que es hacia arriba. ¿Quién ejerce esta tensión? Bueno, naturalmente el cuerpo A. El cuerpo A se rehúsa, ¿sí? De acuerdo a la inercia, ¿no es cierto? Se rehúsa a moverse y ejerce una tensión hacia arriba. Esa tensión es la que nos permite a nosotros unir los dos cuerpos, ¿sí? El cuerpo A y el cuerpo B. Es decir, la inercia del cuerpo A hace que aparezca, ¿no es cierto?, esta tensión, y esta tensión es la que va a unir estos dos cuerpos. Ahora, fíjense bien, yo tengo mb por g, que es el peso, menos la tensión, es igual a mb por a. Ahora bien, la fuerza normal, en el caso de NA, nosotros sabemos que este peso es igual a coseno. Este peso, la componente del peso, WA, tiene una componente que va en la dirección del eje Y para el caso de A. Y lo que nosotros tenemos es que la ecuación que nos están dando nos dice claramente lo siguiente. NA, por la ecuación esta que escribimos aquí, menos MAG coseno de 30 grados, es 0. Por lo tanto, rápidamente yo puedo concluir que NA es igual a MAG coseno de 30 grados. Entonces, fíjense bien, NA es igual a MAG coseno de 30 grados. Y por lo tanto, la fricción que es mu por NA va a ser mu por MA G coseno de 30 grados. La fricción es esta. Acuérdense ustedes que lo que me están dando son los valores de la fricción, no me están dando el signo de la fricción. El signo lo va a dar la ecuación. Ahora bien, si ustedes se fijan, la ecuación 33.6 y 331 están unidas. 336 es esta. 331 es esta de aquí, que tengo T menos F menos esto es igual a MA por A. Entonces ya tengo la fricción, que tengo el valor abajo. Entonces sería T menos esa fricción que se calculó, menos esto igual a esto de acá. Entonces, si se fijan, lo que yo voy a hacer es reescribir, ¿no es cierto? Reescribir esas ecuaciones. Esas ecuaciones, una vez que se despejan, me queda que T es igual a MA por A más MA por G, factor de mu K coseno de 30 más seno de 30. Esta es la ecuación que yo despejé que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que teníamos ahí arriba. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Me queda que T es igual a todo esto, pero resulta que yo no conozco A. Esta ecuación, A no lo conozco, pero sí conozco T. Fíjense que aquí, aquí yo tengo una ecuación que dice que MB por G menos T es igual a MB por A. Entonces despejo esta ecuación. Despejo. T va a ser igual a MB por A menos, no, es al revés, porque T tiene signo menos, entonces va a quedar T, lo paso el T para acá, y me queda que esto es MB por G menos MB por A. Entonces, T es igual a MB por G menos MB por A. ¿Qué significa eso? Que ya tengo el valor de T y lo meto ahí. Meto este valor. Fíjense que puedo sacar factor común en MB aquí o no sacarlo y juntarlo con todo lo demás que tenía. Entonces me queda M por A, esto y esto otro. Aquí tengo, ¿no es cierto? De esta ecuación me queda esto de aquí. Fíjense que aquí tengo MA por A, aquí tengo MB por G menos MB por A. Entonces, esta A la paso para acá, me queda A factor de MA más MB, y de este otro, este pasa para acá y me queda G factor común de MB menos MA multiplicado por estos dos factores que tenemos aquí.
A lo tengo aquí multiplicado por eso, entonces tomo esto, lo divido por esto y me da el valor de A. Fíjense que la aceleración es este término de aquí, ¿no? Dividido por MA más MB. Y le meto los números que me dieron. Fíjense que los números que me dieron son estos que hay aquí, y me sale que la aceleración es 1.38 metros sobre segundos al cuadrado. Tengo la aceleración real con que están cayendo en este momento los dos cuerpos A y B. Es decir, A y B caen con la aceleración A, no con G porque sería caída libre. A impide que B caiga con caída libre. ¿Por qué lo impide? Porque hay una tensión en la cuerda que es la que se transmite y hace que esto sea de esta forma. Ahora bien, ya tengo el valor de A. Fíjense que la tensión la tenía yo aquí, ¿no? Aquí. Pero también la tengo acá, mire. Aquí tengo la ecuación de la tensión. Entonces voy a tomar esta que es más sencilla que la de arriba y la despejo. Y me queda, ¿no es cierto?, que la tensión es 26.52 newton. Recuerden ustedes que newton es la unidad que corresponde a la fuerza. Newton, la unidad que corresponde a la fuerza es de 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Esa unidad normalmente tiene el nombre de newton. Newton. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Ahora ya tengo la fricción calculada y me piden, la última cosa es NA. Bueno, NA es cosa de buscarlo aquí. Aquí tengo la tensión. Aquí tengo NA. Es NA por G por el coseno de 30 grados. Entonces, NA es MA por G por el coseno de 30 grados, lo calculo y me da 19.09 newtons. Fíjense que este ejercicio es largo, es suficientemente largo, pero tiene todos los ingredientes, todo. Cuando A se mueve, ¿no es cierto? Como lo dice aquí, cuando A se mueve, hay una tensión hacia la derecha, la fricción se opone al movimiento, por eso es hacia la izquierda, ¿sí? NA, ¿no es cierto?, es la normal hacia arriba sobre la superficie y esta componente no es el peso, sino que es el peso multiplicado por el coseno de 30 grados porque estamos hablando de un cuerpo que está sobre un plano inclinado, Bueno, este ejercicio es un muy buen ejercicio, vale la pena que lo busquen, lo estudien con cuidadito y lo entiendan. Todas las dudas que les aparezcan, todas me las pueden preguntar a través de mi correo, no hay ningún problema. Yo siempre veo mi correo, siempre estoy atendiendo a las solicitudes de ustedes. Siempre y cuando ¿sí? Lo hagan dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, esto lo quiero decir con mucho cuidado. Mucha gente me llamó, me escribió, se quejó, etcétera, sobre la tarea porque no la podían hacer. La tarea se terminó el domingo a las 12, bueno, un minuto antes de las 12 de la noche. Naturalmente a toda esa gente, incluso la gente que me escribió prácticamente como media o 3/4 de hora antes de esa hora, yo los atendí, los ayudé, había gente que no había podido entrar efectivamente, yo los inscribí para que pudieran hacer la tarea, etc. Hubo gente que me escribió a las 2, 3 de la mañana. Y cuando digo me llamó fue porque tenía el teléfono al lado de mi cama y me escriben y me dicen, no pude hacer la tarea. A las 3 de la mañana, si la tarea la tenía que haber hecho antes de las 12. Entonces, no se trata de que me manden un mensaje cuando ya se murió el perro,
sino que se trata de que antes, ¿sí?, le salvemos la vida al perro, ¿sí? Es decir, no se vale que a las 3 de la mañana me estén mandando un mensaje para decirme, fíjese que no pude hacer la tarea. No, pues no la pudiste hacer y yo qué culpa tengo. O sea, si nadie me dijo antes de las 12 de la noche que no podías hacer tu tarea. Entonces, que sea claro el que yo estoy dispuesto a apoyarlo, pero las reglas hay que cumplirlas. Es decir, la tarea duraba hasta un minuto antes de las 12 de la noche. Y bueno, toda la gente que me escribió, y fue mucha gente que no se había podido inscribir, yo la inscribí. A todos los que me mandaron mensaje, se los contesté y les dije, ya puedes entrar, chécalo, y si no puedes, por favor, escríbeme, etc. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme. No hay problema. El único medio que tenemos para comunicarnos es ya sea por WhatsApp o por correo. En el caso mío, yo no sé si estoy en WhatsApp con ustedes. Nadie me ha invitado a participar en el WhatsApp. Entonces, simplemente el correo es mi medio de comunicación con ustedes cuando no estamos en Zoom. ¿Sí? Ahora bien, voy a cambiar de tema. ¿Qué significa esto? Bueno, ya vimos uno de los subtemas que tiene que ver con, ¿no es cierto?, los problemas relacionados con fuerzas y la determinación de las características de las diferentes fuerzas que intervienen en el movimiento de un cuerpo. Ahora vamos a ir a otro tema. El otro tema que vamos a ver es un tipo de movimiento muy importante, muy significativo para la física que nosotros debemos saber para ser buenos ingenieros, ¿sí? Entonces, irnos a compartir la pantalla, ¿sí? Y antes de compartir la pantalla, les pregunto, ¿hay alguna duda, algo que no les haya dicho, algo que ustedes consideran de que debemos de tratar? Esto no significa que este tema está acabado, se terminó y no lo vamos a ver nunca más. No, 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 no. Lo que estoy haciendo es que me voy a ir al otro subtema relacionado con el próximo examen, que tiene que ver con las ecuaciones de movimiento. Esto no significa que voy a abandonar este tema por completo, porque cuando ya hayamos contemplado los 3 subtemas que están incluidos en este examen, ¿sí?, yo voy a plantearles ejercicios que incluyan los 3 subtemas, exámenes viejos que incluyan los 3 subtemas, etc. Entonces nos vamos a ir a otro subtema. Pero cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me lo hacen saber. Me lo hacen saber. Entonces, vamos a ir al segundo subtema que vamos a tratar, sin menoscabo de que vamos a ver los 3 subtemas al final de este repaso que estamos haciendo de la dinámica del movimiento en 2 dimensiones. Fíjense ustedes que las fuerzas que estudiamos recientemente eran fuerzas que estaban en 2 dimensiones. Ese movimiento que vimos de cuerpos en 2 dimensiones realmente también, ¿sí?, era movimiento que tiene que ver con la dinámica del movimiento en 2 dimensiones, pero es la dinámica más
cerca del concepto de fuerzas que del movimiento mismo. En este momento, lo que yo quiero mencionarles y ver es que hay un tipo de movimiento que normalmente se llama movimiento parabólico. La parábola, ¿sí? La parábola normalmente es una curva que se puede, desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, la geometría analítica, podemos ver que es una curva característica, matemáticamente característica, que se describe muy bien porque de alguna manera corresponde a una ecuación que depende, ¿no es cierto?, de X y depende de Y. Fíjense que el movimiento en Y es un movimiento de tipo cuadrático. El movimiento en X es un movimiento que depende directamente de X y el movimiento en Y depende, ¿no es cierto?, de el cuadrado de Y. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, es un movimiento que incluye un movimiento de un tipo a lo largo del eje Y y otro tipo en el eje X. Y este movimiento, cuya característica en el eje Y depende de el tiempo al cuadrado y depende del eje X del tiempo sin cuadrar, o sea, el tiempo simplemente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo un punto A aquí. En este punto A escribo, ¿no es cierto? Escribo en este punto A, yo escribo un sistema de referencia en que el eje X es el eje horizontal, el eje Y es un eje vertical, y vamos a ver que desde el punto A, con un cierto ángulo θ, yo voy a lanzar un cuerpo con una cierta inclinación. La inclinación puede ser, ¿no es cierto?, de 0 hasta 90, o pueden ser de 90 hasta 180 grados. O sea, el ángulo este puede ser porque voy a lanzar el cuerpo hacia arriba. Entonces lo puedo lanzar con un ángulo que sea de 0 a 90 o de 90 a 180 grados. Profesor. Si lo lanzo, ¿sí? ¿Está presentando? Sí, dime. ¿Ya está ¿Sí presentando? estoy presentando? ¿No se ve? No, no se ve. Sí, no se ve nada. Ay, ay, ay. Cada día estoy más bruto, pero no lo digan en público, por favor. Déjenme. Se me olvida compartirlo. Como yo lo veo, se me olvida compartirlo. Ahora sí lo están viendo. Fíjense que este movimiento es un movimiento que de alguna manera lo voy a escribir con un eje vertical y un eje horizontal. El ángulo que yo le estoy dando en este momento es el ángulo que corresponde de 0 a 90 grados, es decir, en el primer cuadrante. Este movimiento también podría darse entre 90 y 180 grados. La única diferencia es que el cuerpo estaría lanzándose en dirección contraria. Es decir, en este caso estoy moviéndome hacia el eje X positivo. Eje X positivo. Pero también este movimiento podría darse en el eje X negativo. Ahora bien, la fuerza que actúa sobre la partícula es su peso. La única fuerza que aparece en este movimiento parabólico es la fuerza que corresponde, ¿no es cierto?, a la fuerza de gravedad sobre la superficie de la Tierra, y a esa fuerza de gravedad sobre la superficie la llamamos peso. Acuérdense que el peso no es otra cosa que la masa por G. Ahora bien, acuérdense también que el peso no es una fuerza que nos permita volar, es una fuerza que nos mantiene pegados a la superficie. Es decir, nosotros vivimos pegados a la Tierra porque el peso
no nos da posibilidades de movernos, digamos, sin instrumentos naturalmente, porque alguien me podría decir, me compro un avión y me muevo para donde quiera. No, tampoco, porque los aviones no sirven para moverse más allá de una cierta dimensión. Entonces, la fuerza que actúa sobre la partícula es su peso. Esa es la única fuerza que yo voy a tener. La velocidad que yo le doy inicialmente es una velocidad constante con una inclinación teta de un ángulo teta. Entonces, el peso es una fuerza vertical hacia abajo, o sea, el peso es menos mg por j. En vez de ir para arriba, el peso va hacia abajo. Y la aceleración va a ser a, que es menos g por j. Fíjense bien que estas son las características de fuerza que tiene este movimiento. El movimiento en la dirección X es uniforme, es decir, Vx igual a constante. Claro, la componente de V0 va a ser a lo largo del eje X una componente, ¿no es cierto?, que horizontalmente me va a permitir moverme con Vx igual constante. Esa constante ya sabemos que vale V0 por el coseno del ángulo teta que tengo yo aquí. ¿Por qué coseno? Porque el cateto adyacente a esta velocidad se llama, ¿no es cierto?, coseno. La componente en la dirección X de este V0 se llama coseno de teta. Esa es la componente, multiplicado naturalmente por el valor de la velocidad. Entonces, el movimiento en la dirección Y es un movimiento cuya fuerza que actúa es P igual a menos mg por j. Y la aceleración se reduce a menos g. En la dirección X, el movimiento es uniforme, es decir, es constante a lo largo del eje X. A lo largo del eje X es constante. Entonces, lo que tenemos es que el movimiento en la dirección X es uniforme y en la dirección Y es uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. Fíjense que este movimiento no lo podemos tratar con un solo conjunto de ecuaciones, sino que son dos conjuntos de ecuaciones. Un movimiento uniformemente acelerado en la dirección y un movimiento, ¿no es cierto?, con velocidad constante o movimiento uniformemente, rectilíneo uniforme. Entonces, son dos pares de ecuaciones que vamos a usar. En la dirección X, Vx es igual a V0x, es V0 coseno de teta. Y X, es decir, el desplazamiento va a ser V0x por T, que es V0 coseno de teta, V0 coseno de teta por T. Estas son las ecuaciones de movimiento en X. Estas de acá abajo son las ecuaciones de movimiento en Y. En la dirección Y hay una ecuación que dice que Vy es igual a V0y más AY por T. Normalmente esto lo escribimos como V0y menos G por T. O lo que es lo mismo, escribiendo V0y, ¿no es cierto?, V0y, voy a tener que esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a V0 sin teta menos G por T. V0 sin teta menos G por T. Fíjense que la velocidad en cada instante va a ser la velocidad inicial menos la velocidad que le aumente o le quite, ¿no es cierto?, la aceleración de la gravedad, menos G por T. La otra ecuación que podemos escribir dice que Vy al cuadrado es igual a V0y al cuadrado más 2AY por T. Fíjense que la aceleración a Y normalmente se llama menos G. AY es menos G, tal como lo dijimos aquí, es menos G por Y. Entonces voy a tener 2AY por Y, esto es menos 2G
por y. Por lo tanto, si ustedes se fijan, by al cuadrado va a ser igual a b0 sin teta al cuadrado menos 2g por y, menos 2g por y. O sea, esta velocidad inicial va a ser modificada por la aceleración de la gravedad. Fíjense que aquí dice b0 y al cuadrado, es b0 sin teta al cuadrado. Menos esto que es la modificación que le da, ¿no es cierto?, la aceleración de la gravedad, y que de alguna manera hace que este factor disminuya en menos 2g por y. Es decir, a medida que y cambia, ¿sí?, esto está cambiando también, es decir, la velocidad en la dirección y va a ser dependiente de estos factores cuadráticos que hay aquí. Finalmente, tengo 3, 4 y 5. Y, la posición y va a ser igual a b0y por t más un medio de ay por t al cuadrado. Esto es lo mismo que decir b0y menos un medio de g por t al cuadrado, es b0 sin teta menos un medio de g por t al cuadrado. Fíjense que en esta ecuación 5 yo también podría decir, no siempre en T0, Y0 vale 0. Puede ocurrir que en T0, Y0 valga algún valor. Entonces yo podría reescribir esta ecuación Y igual a Y0 más B0 sin teta por T menos un medio de G por T al cuadrado. Es decir, podría agregarle un factor Y0 a esta ecuación, y lo que yo hice fue decir que en T0 X vale 0 y Y vale 0. Entonces, no voy a negar esa posibilidad que en la ecuación 5 yo tenga Y es igual a Y0 más B0Y por T más un medio de Y por T al cuadrado, que se resume a Y0 más B0 sin teta por T menos un medio de G por T al cuadrado. O sea, me faltaría un Y0 en la ecuación 5 si no hubiera puesto esta condición previa. Ahora bien, esto que estoy hablando se refiere a un cuerpo que sale de A y llega a B. Fíjense que como este cuerpo está subiendo, pero la fuerza gravitatoria es hacia abajo, a medida que el cuerpo va subiendo, la velocidad v0 sin teta, que es la velocidad que corresponde al eje Y, ¿no es cierto?, se va a disminuir hasta el punto que cuando llega a este punto máximo, H mayúscula, se encuentra uno con la sorpresa de que en este punto la velocidad inicial ha disminuido porque G lo empuja hacia abajo, hasta que en este punto ya de V0 creciente no hay nada, y por lo tanto el cuerpo empieza a caer. Cuando cae, en el mismo momento que va cayendo, se va desplazando en el eje X. Entonces aquí está subiendo y desplazándose en X. Aquí, a partir de H mayúscula, altura máxima, ¿sí?, empieza a caer hasta llegar a la misma posición de donde salió, que sería B, que es la misma posición de A, es decir, Y igual a 0 en A, Y igual a 0 en B. Es decir, A y B. Esta curva, este movimiento parabólico, tiene una característica muy, muy especial. La subida y la bajada sí corresponden a dos, ¿no es cierto?, curvas que están relacionadas a través de H, como si H fuera un espejo de este lado, se refleja en este otro. Es decir, este lado se refleja en este, o lo que es lo mismo, este se refleja acá, a la altura H. Es decir, sube con B0 y golpea en B con también B0, pero en este caso teta, es el mismo teta de aquí, pero como va bajando, ¿no es cierto?, esta velocidad V0
aparece aquí idéntica al B0 que escribí aquí, pero con signo menos. Es decir, aquí yo tengo un triángulo igualito a este de acá, pero, ¿no es cierto?, de alguna manera hay una regla que